Buenas tardes, mi nombre es Aura Marina Gallardo Suárez, pertenezco a Saya A. Voy a hablarles sobre el tema número 1, ¿verdad?, del patrimonio, ¿verdad? Etimológicamente, hablando del patrimonio, proviene de la palabra patri, que significa padre, y monio, recibido. Traduciéndolo, quiere decir lo recibido por línea directa paterna, ¿verdad? Eso cuando se manejaba en la época romana, el patrimonio, solamente el padre familia manejaba el patrimonio, ¿verdad? Ni la esposa ni los hijos, y solamente se lo transfería a sus familiares por el fallecimiento, y lo transfería al hijo varón mayor. Por concepto de patrimonio tenemos que es el conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones, ¿verdad?, pertenecientes a esa persona, bien sea física o natural o jurídica, ¿verdad? Históricamente el patrimonio estaba ligado mucho a la herencia, por eso es que viene de conglomerado, lo manejaba el padre, ¿verdad?, según la época romana. Los bienes son aquellos elementos, tanto muebles como inmuebles, que conforman el patrimonio. Cuando hablamos de derechos, son los derechos que tiene esa persona sobre esos bienes, de manejarlos, administrarlos, venderlos. Y cuando hablamos de las obligaciones, son las obligaciones que adquiere ese dueño de ese patrimonio en garantía del mismo patrimonio. Por ejemplo, cuando se solicita un crédito a un banco, se tiene ese compromiso, ¿verdad? Esa es una obligación. En cuanto a las teorías referidas al patrimonio, específicamente hay tres: la teoría clásica, la teoría alemana y la teoría ecléctica. Cuando hablamos de la teoría clásica, también es conocida como la subjetiva o de personalidad, ¿verdad? Sus mayores exponentes, Aubry y Rau, ¿verdad? Ellos decían que cada persona, manejaban la teoría que cada persona tiene un patrimonio, ¿verdad? Y ese patrimonio es único e indivisible e intransferible, a menos que sea por la muerte. También comprende un activo, un pasivo, ¿verdad? Ese conjunto de pasivos está constituido por las obligaciones y las cargas o gravámenes que pesaban sobre ese patrimonio. Las características del patrimonio en la teoría clásica dice que tiene una universalidad jurídica, comprende derechos y obligaciones, tiene una personalidad jurídica, solo las personas pueden tener patrimonio y ninguna se excluye del mismo, ¿verdad? Y tiene un carácter pecuniario. Los elementos de patrimonio pueden ser llevados o valorados en sumas de dinero, ¿verdad? El patrimonio en esta teoría se transfiere solamente por la muerte. Muriéndose el titular de ese patrimonio es cuando pasa a las personas que van a heredarlo, ¿verdad? No se transfiere entre vivos. Tenemos la teoría alemana. En la teoría alemana tenemos que los exponentes Alois Brin y Ernest Becker, ¿verdad? Ellos manejaban la doctrina romana y la doctrina pandectista. Una persona podría ser titular de más de un patrimonio, y un patrimonio podría pertenecer solidariamente a más de una persona, ¿verdad? Su idea central era el vínculo que unifica a los diferentes elementos del patrimonio en común, a una afección, a un fin común, ¿verdad? Por eso se conocía como también patrimonio de afección. Tenemos el patrimonio es concreto, no constituye una universalidad jurídica, como decía en la clásica, que pasivos y activos. El patrimonio es concreto, ¿verdad? También tenemos que su elemento coaccionador es ese fin común para el cual se está destinando ese patrimonio. Se transfiere por un contrato o por el fallecimiento del titular del patrimonio. Y el patrimonio siempre va a tener un valor económico. En la teoría ecléctica hace una fusión de ambas teorías, tanto la clásica como la alemana. La teoría ecléctica también se conoce como la teoría moderna, ¿verdad? Se basa en una fusión de ambas. Comprende derechos, obligaciones y nos habla de cómo transmitir ese patrimonio a otra persona, bien sea por los contratos o por fallecimiento. Por eso es que se habla de una fusión. Tenemos también los tipos de patrimonio.
En los tipos de patrimonio tenemos el patrimonio autónomo o de administración. ¿Por qué se dice de administración? Porque se trata de aquel patrimonio que se encuentra o en donde se encuentra ausente el titular o temporalmente está ausente. Por ejemplo, una persona fallece, deja un bien común, un edificio en el centro de la ciudad, ¿verdad? Pasa a ser administrado por el Estado hasta que lo sea reclamado por alguno de sus herederos, ¿verdad? Tenemos el patrimonio especial. El patrimonio especial no es más que aquel que el legislador lo regula bajo unas normas o bajo un régimen especial. Por ejemplo, los patrimonios donde están vinculados a los niños y adolescentes. Hay que respetar esos derechos porque existe esa ley especial de garantizar sus derechos. Tenemos el patrimonio separado, esto quiere decir que el deudor responde a sus acreedores con todos los bienes habidos en presente y a futuro. El patrimonio colectivo es aquel que viene a ser concebido en conjunto, que quiere decir que la titularidad del patrimonio es de más de una persona, ¿verdad? Y ninguna de esas personas tiene un derecho específico sobre ese bien, como los bienes adquiridos en el matrimonio, un bien colectivo. En el patrimonio contable, él se divide en neto y bruto. El patrimonio neto está basado en la suma de bienes más derechos menos las obligaciones. Y en el patrimonio bruto está representado por la suma solo de los activos, sin la deducción de los pasivos que agravan el mismo. Bueno, esta es mi exposición sobre el patrimonio y sus teorías y clasificación. Espero sea de utilidad y de mucho material. Gracias.